Gracias a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad complementaria de la 28ª edición de los cursos de verano Santa Catalina. Tenemos con nosotros a José Lorenzo, investigador independiente, doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, que va a impartir una conferencia un poquito atípica. Cuyo título es Como si hubieran existido mujeres y Edad Media. A mí, yo cuando leo Como si hubieran existido, me da por pensar que la mujer era un cero a la izquierda en aquella época, por decirlo de algún modo. Una conferencia que versará sobre el tema de las mujeres, pero no poniendo a las mujeres como referentes, sino los temas que gracias al feminismo y la actividad de las mujeres en esos puntos de la historia han marcado un antes y un después en lo que es en la historia medieval. ¿Quién mejor que José Lorenzo, con sus numerosos premios, sus tesis y diferentes introspecciones e investigaciones en este ámbito, para que nos cuente esta tarde lo que da de sí la mujer en la Edad Media? Muchas gracias a todos, gracias por venir. José Lorenzo, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, gracias a Carmelo por la invitación nuevamente aquí al Grupo de Osma, a los cursos de la Universidad de Santa Catalina, y me conocéis más muchas de las personas que estáis aquí pues por los estudios de románico, por las cuestiones pues que nos embarcaron durante unos cuantos años con el proyecto Cultura Soria Románica, pero realmente este se acerca más al tema con el que yo empecé, el tema de mi tesis doctoral. Ahora cuando me presentabas digo, hay que tener cuidado con los currículos. En este caso creo que todo lo que ha dicho es verdad. Y he planteado una charla para pasar este ratito aquí, hablando de mujeres y Edad Media, efectivamente con un título que puede sorprender, Como si hubieran existido, pero que no sorprende tanto si ojeamos cualquier libro de historia, porque efectivamente parece que hay que presuponer que si existimos varones y mujeres es porque hubo también mujeres en el pasado, esas que no aparecen efectivamente en los libros de texto, o si aparecen de una manera residual, si es que lo hacen, ¿no? Hace unos meses que fui a visitar el... ¿Veis bien las imágenes? Porque a mí se me puede apagar con tal de que veáis mejor vosotras y vosotros, que esto es lo que tenéis que ver y no al que habla, Fui a visitar el Museo de las Colecciones Reales y me gustó mucho este lienzo, un lienzo con una vista de la Piazza Navona de Viviano Codacci, y me gustó por lo que muestra, ¿no? Que podemos ya identificar diferentes cuestiones de interés, pero me interesó ese recuadro que señalo ahí, y es que si ampliamos un poco, pues vemos algo que no solemos ver en las representaciones pictóricas, que tampoco solemos ver en las representaciones literarias. Un señor meando. Esto, que aparentemente es anecdótico, sí que para mí nos pone ante un tema nuclear para quienes nos dedicamos a escribir historia. Y es que cuestiones absolutamente básicas, absolutamente necesarias, sin las cuales la vida no existiría, no tienen reflejo historiográfico, no tienen reflejo iconográfico, no tienen reflejo literario. Es decir, si nos atuviéramos a lo que un historiador o una historiadora tradicionalmente hace, que es trabajar con fuentes, nunca hemos meado. Si lo trasladamos al tema que nos ocupa, pues hay que presuponer que las mujeres existieron, pero realmente, ¿dónde están? ¿Dónde están en los registros históricos, en los registros documentales? ¿Dónde están? El tema que hoy quiero traeros a colación, aprovechando la invitación de Carmelo, y me quiero que hables de mujeres y Edad Media, no es tanto una relación de mujeres importantes con nombre y apellidos, que evidentemente lo son, tienen su importancia, pero no es tanto eso, sino cómo el feminismo y la historia de las mujeres nos ha ayudado en los últimos 50 años más o menos de debate historiográfico a avanzar. Y cómo nos ha llevado a avanzar no solamente por el aspecto contributivo, cuantitativo, no solamente por añadir mujeres a la historia y remuévase, como decían las medievalistas feministas, sino cómo debemos pensar la historia, cómo debemos interrogar los documentos, cómo debemos preguntarnos cuando vemos una exposición que vaya de tema histórico, para saber cómo repensamos
todo lo que tradicionalmente hemos escuchado y donde la mitad de la humanidad directamente no está. Y si no está, es por algo y obedece a ciertos intereses. En realidad no se trata de buscar a Wally, no es para nada tan difícil, aunque lo parezca, porque las mujeres han existido en un porcentaje más o menos hacia la mitad de la sociedad, mujeres, la mitad varones. Pero parece que esto se hace una labor muy ardua, o si tenéis gusto por leer libros de historia, dónde están las mujeres y dónde están sobre todo en esa mitad humana que es la que compone la historia, las personas que en el mundo hemos existido. Sabéis que la Edad Media fue tachada de los siglos oscuros, lo cual ya en principio, si hablamos de mujeres, historia de las mujeres, nos da una pista para valorar bien una época historiográfica que el común de los historiadores han tachado peyorativamente como de siglos oscuros. Si para el común de los historiadores, siguiendo obviamente tradiciones patriarcales, eran unos siglos chungos, porque lo que viste, lo que gusta, son las etapas de luminosidad, los renacimientos, las etapas clásicas. Lo mismo, algo hay que rascar en esta Edad Media que nos descubra que las mujeres, por ejemplo, ahí tuvieron un papel que después no van a tener y que antes posiblemente tampoco tuvieron. Pero nos ha impactado esta visión del romanticismo, en los cuales siempre la Edad Media es una ruina de un castillo, un paisaje sombrío, algo que nos remite pues como algo que nos da un poco de miedo. Entonces, entre ese romanticismo que por un lado es verdad que rescata la Edad Media y la trae, aunque sea con esos tintes todos tenebrosos, entre ese renacimiento y entre Hollywood, que como sabemos que de Edad Media en California saben mucho, pues nos hemos creado esa visión de unos siglos de oscuridad frente a la época grecolatina, a la época clásica, y lo que después vendrá, que es el Renacimiento, ¿no? Es cierto que ya en 1601, el cardenal Baronio, fue el primero en hablar de estos siglos medievales como de un seculum obscurum, es decir, no es solamente un invento de los románticos o no es solamente un invento de Hollywood, ¿no? Él ya los tachó de siglos oscuros, él vivía en la época del humanismo, en la época, digamos, del Renacimiento, y ya habló, como veis en la cita, de, bueno, pues de estos siglos oscuros. Os recuerdo, porque además está en acceso ya abierto, es un artículo complicado, pero si alguien quiere meterse, una historiadora norteamericana extraordinaria, Joan Kelly, tituló un artículo ¿Tuvieron las mujeres renacimiento? E hizo una crítica demoledora precisamente al propio concepto de renacimiento, diciendo cómo la época renacentista fue una época de gran frustración para estas mujeres de clases ilustradas, de clases altas, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media pasaba esto, pues es lo que vamos a ir viendo, porque además todo, como siempre, está trufado pues, de cuestiones que no entendemos bien, de pequeños descubrimientos que vamos haciendo, y me gustaba representarlo pues, con un capitel de una de vuestras iglesias, porque aquí estamos en Tajahuerce, y la extraordinaria ficha que hizo la Enciclopedia del Románico decía de este capitel, como veis, y varios motivos incisos que parecen realizados por otra mano. A pesar de la gruesa capa de pintura que lo recubre, se puede apreciar el trabajo de un cantero popular que intenta representar con sus limitados recursos alguna escena tomada de los recetarios medievales, no sé qué. Esa es la fotografía de quien tuvo que hacer la descripción de ese capitel a la distancia correspondiente. Cuando más tarde pasamos por esa iglesia, se le había quitado esa capa de pintura y lo que vimos es que ese capitel roto en algún momento se había tratado de recomponer, efectivamente, pues casi con arcilla, podríamos decir, con un mortero de cal, y no tenía nada que ver, lógicamente, pues con lo que pensábamos que era este capitel, es un capitel recompuesto. Pues bien, esto es medieval y esto es un remedo de lo medieval. Y con esa tensión vamos a estar todo el tiempo en esta charlita en la que hablamos de mujeres y Edad Media, porque quizá hay que acudir al comienzo de todo, que es el padre del Cordero. El padre del Cordero, con mayúscula o con minúscula, porque a esto es a lo que vamos a aludir, ¿no? El padre del Cordero, y ya aprovecho para presentaros una iluminación de un manuscrito medieval
pintado por una señora, una clarisa, que vivió en un convento de franciscanas de la zona de Friburgo, Sibila von Domdorf, que tiene muchísimas iluminaciones en los manuscritos que decoró en su monasterio. Y no solo tiene muchísimas iluminaciones con un estilo que consideramos naif, etcétera, etcétera, sino que sobre todo tiene una mirada distinta, que a día de hoy no sabemos de dónde ha sacado la fuente de inspiración, como por ejemplo esta representación del Buen Pastor, donde aparece una figura masculina que hemos de entender que será Cristo, porque lleva aquí a la ovejita un corderito. Lo lleva por aquí, la filacteria pues, nos está diciendo, pues alegrémonos y tal, porque fue a buscar a la oveja y la encontró y demás, ¿no? Pero es que lleva un niño en brazos. Entonces, si este es Cristo, ¿este quién es? Bueno, pues eso pasa con muchísimas iluminaciones de Sibila von Domdorf que no siguen los cánones habituales y que, como no nos han interesado, porque total es una obra de una mujer de un convento que siempre hemos minusvalorado, la obra de las monjas, esto es cosa de monjas, se sigue diciendo hoy, ¿no? Para hablar de géneros menores de los que hacen en los monasterios femeninos, pues efectivamente esto es el Padre del Cordero, ¿no? Padre del Cordero que podríamos recordar yéndonos muy atrás, cómo todo esto impacta incluso en el día de hoy. Esta representación es muy conocida, es la Venus de Willendorf, que se descubrió en 1908. Y si pensamos que a día de hoy, y si leemos las historiadoras feministas, a las arqueólogas feministas, lo que nos van a decir es ¿por qué se la llama Venus? Porque si hubiera sido una representación masculina no se le llamará Apolo o Adonis. ¿Por qué se la llama Venus? Lo que nos sigue diciendo es ¿por qué todas estas representaciones siempre se ponen en relación con ritos de fecundidad, la obsesión que tenemos los tíos por vuestra fecundidad, que es obsesión nuestra y de quienes escribimos esos libros? Resulta, no me voy a meter en este tema, pero que un análisis que hay hecho por los Marillas Gimbutas de cerca de 110 Venus de este tipo que se conservan desde Siberia hasta la zona pirenaica, unas en piedra, otras en hueso, otras en otro tipo de materiales, ni todas están embarazadas, ni todas muestran esos pechos prominentes, en fin, sobre todo no han aparecido en contexto de culto sobre Venus, diosas. No sabemos nada, casi no sabemos nada, pero aquí estamos para hablar de Venus, porque se trata de una representación femenina, entonces tiene que ver con cánones de belleza, con cánones de fertilidad y con ese tipo de obsesiones. Esta costumbre que nos hemos ya, lo damos por sentado, de mostrar cabezas cortadas cuando entramos en una escuela de música, en un conservatorio, cabezas cortadas encima de los pianos, también lo hemos normalizado. Esto tiene que ver con, estas se han venido hace poco, por cierto, con esta división en Occidente entre lo que es el intelecto y lo que es el cuerpo. Y por supuesto el intelecto es la cabeza y las cabezas son masculinas. A veces representamos al cuerpo entero y son todos por los personajes que han llenado los libros de historia. Pues las relaciones de reyes, como estos portugueses que están en un jardín portugués, todos señores, ¿no? Y decíamos que es el padre del cordero, porque efectivamente estamos hablando de patriarcado. Estamos hablando del patriarcado que existía en la Edad Media, estamos hablando del patriarcado que existe en el siglo XXI y de cómo, a través de este embudo estrechísimo, seguimos leyendo la historia y seguimos interpretando también nuestro presente. Es lo mismo, historia y presente no pueden estar separados, siempre interrogamos a la historia con los problemas y con la mentalidad del hoy y ahora, ¿no? Fijaos en la última edición del Diccionario de la Real Academia, del Diccionario de la Lengua Española, actualizada en línea hace escasos meses, cómo siguen todavía, mira que meten palabras, neopalabras, etcétera, pues siguen todavía considerando el patriarcado de espaldas a lo que 70 años de investigación en ciencias sociales han definido que es el patriarcado. Sociológicamente, organización social primitiva, ojalá fuera una organización social primitiva, ¿no? En 1499 hubo un señor, el Marqués de Villena, que hizo un prólogo a su libro sobre los 12 trabajos de Hércules y decidió dividir el mundo
en 12 estados sociales. Hoy lo llamaríamos clases sociales. 12. Imaginaos que tenéis que dividir a todas las personas que estamos en el mundo en clases sociales, para lo cual haría su división. Esta es la del Marqués de Villena. Ahí la tenemos. ¿Cómo dividió el mundo? Claro, son clases sociales o grupos sociales muy peculiares a día de hoy. Porque el mundo es dividido en 12 estados principales, 12 clases principales y más señaladas, bajo las cuales todas las otras se entienden. Cada una después tendría sus subdivisiones. Un estado de príncipe, de prelado, de caballero, de religioso, de ciudadano, de mercader, de labrador, de ministril, de maestro, un estado curiosísimo de discípulo, de solitario, serían los ermitaños, y la mujer. Es decir, la mitad de la humanidad, para el Marqués de Villena, se divide en 12 clases sociales, entre las cuales hay 11 masculinas y después las mujeres. En total, sois todas iguales. Esto puede parecer una medievalada, puede parecer, claro, que me estás hablando de 1499 y ha llovido desde entonces hasta hoy. Bueno, pues ha llovido, pero por la Edad Media, mejor dicho, que veo yo en el auditorio, que no es muy distinta de la mía, pues nos hemos ido educando con una serie de dibujos animados, de cuestiones, que si recordáis El País de los Pitufos, estaba por supuesto el pitufo, el jefe, el papá pitufo, que era el jefe, claro, después el pitufo bromista, el pitufo gruñón, el pitufo no sé qué, y la pitufina, una. Lo mismo que el Marqués de Villena. ¿Para qué va a haber más modelos de pitufinas si por uno vale? Por lo dicho, porque ahí no hay que andar haciendo diferenciaciones, ¿no? Este estado de cosas es el que nos imposibilita leer tanto la realidad actual desde determinados puntos de vista como la realidad del pasado. Y bien que lo estamos notando, y bien que lo estaréis notando, porque yo al fin de cuentas soy un señor. Y al final de la jornada seré esa parte privilegiada. Esto tiene que ver con el pensamiento dicotómico occidental, que sabéis que somos muy de dicotomías frente a otras tradiciones de pensamiento, ¿no? Entonces dividimos entre arte y artesanía, dividimos entre artes mayores y artes menores, todavía hoy se sigue enseñando así, aunque parezca mentira, entre bellas artes y artes aplicadas, entre música clásica o oculta, música tradicional, que en el fondo es entre lo racional y lo irracional, entre la autoría, el alma y el cuerpo, en definitiva, entre la agencia, la capacidad de hacer y la subalternidad. No tengo que decir qué predicados se le atribuyen a los varones, qué predicados se os atribuyen a las mujeres. Mientras estos esquemas de pensamiento los tengamos más o menos íncitos y no los podamos romper, lo que saldrá de ahí evidentemente será hijo pues de estos teoremas y no de otros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer? Porque claro, frente a un libro que se escribe de historia de las mujeres en la Edad Media, pues se escriben 12 sobre historia de las mujeres en general, pero de historia de la Edad Media en general. Y dices, pues si es en general tiene que comprender a las mujeres. Sí, pero sabemos que no. Sabemos que nos cogemos un libro de Edad Media y nos podemos encontrar incluso con un índice de un buen libro, por cierto, un muy buen libro de historia medieval, pero no aparece ninguna mujer. Y no solo no aparece ninguna mujer en el índice, es que si nos vamos a cada uno de los epígrafes, nos las vamos a ver y a desear para que aparezcan mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde estaban? ¿Cuál es la labor de los medievalistas en este caso y de las medievalistas? Porque no se trata de decir, que he encontrado 2, 3 muy importantes, pues las añadimos al índice y el índice no se mueve. Lo que esta charla pretende es decir, hay que acabar con una mirada androcéntrica hacia la historia, sea la medieval o sea cual sea. Igual que acabar con una mirada androcéntrica a nuestro presente, al que nos encontramos cuando hoy salgamos de la charla. Mientras no alteremos estos índices de una manera radical y los temas sean otros, poco podremos hacer si lo que pensamos es que el mundo lo componemos hombres y mujeres y ambos dos tenemos que estar representados en la escritura de la historia. Poco podremos hacer. El señor que veíamos orinando al principio nos puede poner también en relación con un tema fundamental, que es la gestión de los residuos que el cuerpo humano produce. Eso es un tema transversal a toda la historia y lo podemos ver, los problemas que representa cuando se nos estropea un baño en casa.
Esto ha sido así a lo largo de toda la historia, no había baños en casa, pero podría ser un hilo de la historia, cosas que generalmente no encontramos en estos índices. No es una cuestión menor, porque eso está hablando de cómo se estructuran los lugares de habitación, implica cuestiones sanitarias, implica cuestiones higiénicas, implica cuestiones de relación social. Son posibles maneras de pensar la historia con cuestiones cotidianas que no aparecen curiosamente cuando tratamos de ver cómo se vivía en el pasado. Y nos encontramos no ya con un relato solamente de reyes, incluso reinas, de personas poderosas. Es que las cuestiones que permiten la vida no están. Y si no están en un libro de historia, entonces estamos haciendo una historia pues muy particular, muy sesgada, o a lo mejor sería más honesto titular Historia de la Edad Media masculina de la clase privilegiada. Entonces sabemos que vamos a encontrar eso, porque parece que para leer sobre mujeres tenemos que decir de mujeres. Por eso, como si hubieran existido, que era el título de esta charla, y donde vamos a contraponer eso que nos cuentan las fuentes históricas con ese otro telar que también va tejiendo un discurso figurativo o geométrico, el que sea, y que en muchas tradiciones están en manos de mujeres, ¿no? Estos libros de patrones fragmentarios, que en el fondo es lo que hacemos los historiadores, recoger retazos fragmentarios e intentar articular un discurso con más o menos suerte, pero siempre debemos decir que es muy fragmentario lo que sabemos, enormemente fragmentario, y que dejamos fuera un montón de experiencias, de grupos sociales, humanos, etc. Claro, que si dejamos en bloque fuera la experiencia de la mitad del grupo humano que tratamos de historiar, pues nos queda un poco así, ¿no? Y es que ese hilo es, por ejemplo, el hilo con el que Uso y Cueca de por medio era el que utilizaba la Virgen María, arquetipo en la Edad Media de las mujeres reales de carne y hueso, en las representaciones de la Anunciación, como él está del Pirineo aragonés, aquí está con el Uso y la Rueca. Pero en un momento dado, la Virgen se puso a leer. Al principio, hablamos del siglo XII, del siglo XI, aquí la tenemos con el Uso y la Rueca, y en un momento dado, las mujeres comenzaron a leer. Esta es la primera representación de un sepulcro femenino, es claro, nada menos que Leonor de Aquitania, ¿no? La famosísima, cultísima Leonor de Aquitania, que decidió representarse en Fontevraud, en su sepulcro, leyendo un libro, mientras su marido, obviamente, con el pagón, nosotros a lo de siempre, ¿no? A dar mandobles. Ella decide representarse con un libro que después va a ser lo que continuamente tenga como atributo iconográfico la Virgen, cuando se le aparece un ser alado y le asusta, le aparece por la ventana sin llamar, le asusta. ¿Qué hace siempre la Virgen? Leer. Esto es un cambio fundamental en la Edad Media. Cuando la representación arquetípica de las mujeres, que es la Virgen María, se la representa leyendo, eso es que las mujeres de carne y hueso, evidentemente las mujeres de carne y hueso de las clases altas, que son las que están representadas generalmente, podían leer. Si no, hubiera sido impensable que la Virgen hiciera algo que le estaba vedado al resto de mujeres. Este cambio ocurre en algún momento del siglo XIII, posiblemente hacia finales del siglo XIII, y lo que está denunciando este cambio iconográfico, pasar del Uso y la Rueca a un libro en manos de la Virgen, es que algo ha pasado en la sociedad, algo ha pasado y algo trascendente. De hecho, esos libros que la Virgen solía leer, decimos que suelen ser libros de horas, libros de oraciones, como los que mujeres muy poderosas se encargaban para sí mismas, y es que hay un montón de ellos, ahora que la investigación avanza, este es uno, el Officium Parum Beate Virginis, que fijaos qué interpolaciones metían dentro del texto que era formulario, porque era el texto de las oraciones del día. Ahí, si ampliamos, ora pro populo, interveni proclero, es decir, ora por reza por el pueblo, pide por el clero, intercede pro devoto femineo sexo. Libros encargados por mujeres y que, por tanto, exigen que se ponga lo que ellas quieren que se ponga. Cuestiones que hasta hace poco, evidentemente, no considerábamos ni sabíamos, ¿no? Pero es que, claro, frente a las genealogías de Cristo, que son siempre por vía masculina,
las mujeres no existís. Es decir, Cristo, desde su primera generación hasta la última, esto está sacado de la Wiki, pues efectivamente parece que ha sido parido por señores, uno detrás de otro. Ahí no había señoras que siguieran que posean un vientre, ¿no? Todos señores. Pues frente a eso, poco a poco, pues se van reivindicando, y lo reivindican fundamentalmente mujeres, no solo, pero fundamentalmente mujeres. Oye, aquí pasa algo, aquí pasa algo. No podemos estar diciendo que Cristo procede pum, 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 y dónde estamos nosotras que somos realmente. ¿Quiénes? Ponemos el cuerpo, ¿quiénes damos a luz? ¿No? ¿Dónde están? Será el clásico debate medieval entre Ave y Eva, entre María y Eva, muy dicotómico, y que tanto juego le dio a los teólogos y pensadores, señores, muy patriarcales por lo general, pero que también tanto juego da cuando un protofeminismo comienza a emerger. El caso es que esta reivindicación de María va a ser importante, porque reivindicar una figura de autoridad femenina, aunque siga estando dentro de un molde patriarcal, eso va a implicar mejoras y reivindicaciones en las vidas de las mujeres de carne y hueso, hasta el punto de que en algún caso se la pone la mandorla tipo Pantocratrix, como en el caso pues, de esta representación del tímpano de Tozalmoro, con esta mano tan graciosa del niño que parece que la han sacado de por ahí, ¿no? Envuelta ya en una mandorla. Eso significa algo. E incluso otro tipo de representaciones femeninas que no mujeres, haciendo otro tipo de cuestiones, en este caso porque son alegorías, la alegoría pues, de la geometría, que se feminizan también en femenino, ¿no? Y es que llegamos a un punto que me parecía importante llegar en este punto de la charla, que es que para las historiadoras de las mujeres, más que Edad Media, Edad Moderna, esas clásicas periodizaciones tradicionales, ellas, nosotros, los historiadores, que hacemos historia de las mujeres, hablamos de la querella de las mujeres. Un periodo que no empieza en la Edad Media, o no, es un periodo que empieza más o menos, pues aquí nos ocupa varios siglos, a finales de la Edad Media, y que llega hasta la Revolución Francesa. Vamos a poner desde finales del siglo XIV al siglo XVIII, siglo XIX casi. La querella de las mujeres. ¿Qué ocurre en este largo periodo histórico? Que es cuando se empiezan a poner en entredicho el papel tradicional que los roles de los sexos jugaban en la sociedad del momento. Y se empiezan a poner en entredicho a veces de manera brillantísima y se llegan a conseguir cosas que después hemos retrocedido. Habréis oído hablar de las utopías, ¿no? Tomás Moro, después Tomás Campanella, esas prefiguraciones de lugares que no existían, pero donde la sociedad era distinta y demás. Pues bien, la primera utopía occidental que conocemos no es una utopía firmada por un señor, aunque todo el mundo conozcamos a Tomás Moro, es una ginecotopía, porque es una utopía que redacta Christine de Pisan, que por cierto es la primera persona en Europa de vivir profesionalmente de la literatura. Ningún señor vivía profesionalmente de la literatura, ella sí. Christine de Pisan escribe un libro llamado La ciudad de las mujeres, Le Cité de Dames, donde decide que entre mujeres van a construir una ciudad, aquí la veis, construyendo directamente las murallas, los sillares de las murallas, una ciudad protegida ¿de quién? Podéis imaginar de quién, porque en esa ciudad van a estar llamadas a vivir las mujeres del pasado, las mujeres del presente y las mujeres del futuro. Todas las mujeres que en el mundo han sido mujeres reales de carne y hueso. Allí van a vivir. Esto, Christine de Pisan lo escribe hacia 1402 y fue un manuscrito que circuló enormemente por todas las cortes europeas y del que se conservan muchísimas copias manuscritas. Ahí veis el proceso de construcción de la ciudad con las grúas, los cabestrantes. Bueno, pues estaban construyendo una ciudad solo para mujeres. Es la primera utopía documentada, una ginecotopía, como hemos llamado. Y ahí, por ejemplo, estaría llamada a vivir pues la propietaria de esta fíbula que está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional, es del siglo VI, creo, recordar, sí, de finales del VI. Procede del yacimiento de Badajoz, donde una pieza de oro únicamente se producían en Tierra Santa, que hace en una finca de Badajoz. Pues fijaos que además de una representación de la reina de María con el niño y los tres reyes magos, primitivísima, porque estamos en el siglo VI, tiene un texto en griego.
Y como el griego se declina y tiene artículos, contrario que el latín, podemos saber que dice Ave María, bueno, Santa María, ayuda a la que porta este objeto, a la que lo lleva. Amén. Entonces, solamente a través de dos vías pudo esto llegar a la península, o bien por las colonias bizantinas, o bien de Tierra Santa, que es la opción más probable por otros ejemplares que se conservan. Una peregrina que desde Badajoz se fue a Tierra Santa y se trajo como talismán, como amuleto para el viaje de vuelta, pues una fíbula de oro con esa leyenda, a modo de detente, protege a la que esto lleva, ¿no? Afortunadamente, el griego tiene esa vocal de género, ¿no? Por eso sabemos que esto pertenece a una mujer. Del mismo modo que sabemos que el primer itinerario libro de viajes que conservamos fue de una tal Egeria o Eteria, un poquito anterior a esta anónima mujer, y que peregrinó a Tierra Santa, y es la primera descripción de la liturgia de Jerusalén, es la suya. No sabemos si procedía de las tierras de Galicia, actual Galicia, o de las tierras de Galicia, actual Francia, pero allí que peregrinó y nos dejó un diario que se conserva parcialmente, apareció pues como a principios del siglo XX, y gracias a una referencia de Valerio del Bierzo se pudo saber que se conservaba este manuscrito. En la Cité de Dam estarían las mujeres que nos encontramos en los libros cuando investigamos. Este es un libro de actas capitulares, de cuentas de la Catedral de León, que estuve consultando hace unos años, y estos son pagos mensuales. Estos son los pagos que se van haciendo mensualmente en la lonja donde se trabajaba con la piedra y con estas cuestiones de la catedral. Y aquí dice: este día di a la judía que tiñó el paño de seda de que se hizo el pendón de Vexila Regis de Preto, es decir, el pendón del Vexila Regis, que es una de las antífonas de Preto de oscuro, un pendón seguramente de damasco de terciopelo oscuro, y de la alfayata que lo hizo, la alfayata de la sastra que lo hizo, que le cosió la cruz para seda e hilo, tanto en Maravedís, 31 Maravedís. Pues esta mujer estaría en la Cité de Dam de Cristín de Pizan, o esta otra, que en este caso es un pago para la mujer que lava la ropa, 200 maravedís, que lavaba la ropa de la catedral. También estarían las que realizaban oficios cotidianos, que si lo hacían dentro del ámbito familiar, esto os va a sonar a muchas de las mujeres que estáis aquí, el trabajo que se hacía dentro del ámbito familiar no estaba remunerado. Nadie le daba un salario por él, ni nadie le daba una contraprestación económica. Si ese mismo trabajo lo hacías fuera del hogar, entonces ya estaba remunerado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con oficios del agua. Por ejemplo, lavanderas, si tú lavas para tu familia, eso no está remunerado. Si lavas para una casa ajena, te lo pagan. Por ejemplo, aguadoras, un oficio durísimo, también en muchos casos realizado por mujeres. Ellas vivirían ahí, ¿no? Un oficio, como os digo, me encanta esta presentación, esta iluminación de un manuscrito medieval de principios del XV, donde vemos precisamente a una de estas lavanderas. Hace poco me encontraba también en la Catedral de León investigando otra cosa, que ahora andaba yo ahí con el trascoro, que lo están restaurando y tal, y leyendo actas capitulares. Me encontré una de 1691, creo que es, muy curiosa, en la cual los canónigos votan. Se votaba con un sistema de votos, de secretos, con habas de color blanco y habas de color negro. Eso era muy típico en los cabildos. Entonces, ante una respuesta de sí o no, pues decían, el haba negra es el sí, el haba blanca es el no. Pues cada uno cogía el haba y votaba, ¿no? Y lo dejaban en un cántaro. Pues se votaba, o si se escogía como la bandera, había dos candidatas, y una de ellas, la que a la postre ganó por un solo voto, que yo creo que hubo algo de pucherazo, era la mujer del maestro de obras de la catedral, nada menos. Claro, se trataba de los paños de la sacristía de una catedral, que eso no es lavar cualquier cosa. Hablamos de esos entorchados de plata, vestidos de seda, eso era un trabajo pues muy especializado, ¿no? Y lo ganó la mujer del maestro de obras. Bueno, pues todos estos oficios que tradicionalmente solo las historiadoras contemporáneas parece que los han recogido en los libros, oficios muy duros, tremendamente duros. Y si también hiciéramos una historia de cada uno de los pueblos, ¿cuándo se pone el primer lavadero? ¿Desde cuándo existe? Porque eso a la vida de las mujeres supone un cambio, pues como el que después supondrían
elementos dentro del propio hogar doméstico, pues quizá también nos llevaríamos una historia mucho más rica y sobre todo mucho más inclusiva. Claro que en los lavaderos, pues todo tenía su coste. Si nos vamos al norte de la provincia, allá para tierras casi riojanas, Yanguas, al pie del puente medieval, tenemos un lavadero. Y en esa parte que os señalo ahí, sobre el enlucido que tiene las losas sobre las cuales se restregaba la ropa, pues hay una inscripción que cuando anduve por ahí hace muchos años, pues tuve ocasión de hablar con un anciano del pueblo que andaba por ahí y le pregunté, y muerto de risa pues me decía, ¿no? Pues el anecdotario correspondiente. La inscripción lo que dice es: cuando en este lavadero se encuentren 7 mujeres lavando, creo que ganan el cielo como estén todas callando. Es decir, la renovación de la prescripción paulina de San Pablo de silencio, mulieres in ecclesiis taciant, que las mujeres se callen en las asambleas, pues renovada, pues seguramente hacia los años 30, por lo que me dijo este hombre, que debe ser de cuando datara esta inscripción. Por tradición oral he recogido algunas otras, ¿no? Es decir, los que siempre tenemos algo que decir, los que no paramos de opinar, lo que exigimos es silencio a mujeres que están en los pocos espacios entre mujeres que en la cultura occidental se han producido, que son los espacios relacionados con el agua, el lavadero, porque eran todas mujeres, la fuente, porque eran todas mujeres, o la cocina, porque eran todas mujeres. Pues bien, aún así, pues vamos a dejar en la descripción para que recuerden quién manda, ¿no? Y es que, como dijo una historiadora feminista, efectivamente el cuerpo femenino ha sido y es un campo de batalla. Eso hay que abrir cualquier periódico, más en los días que corren, para que veamos cómo especialmente los señores tenemos esa obsesión por el control del cuerpo de las mujeres en general. De legislar, de opinar, de prescribir. Incluso cuando ninguna mujer puede tomar parte de las decisiones en esos foros en los cuales se está decidiendo sobre, entre otras cosas, vuestro cuerpo. El cuerpo, que es algo que continuamente produce significados. Nos levantamos por la mañana con un cuerpo, el que tenemos cada cual. Pero ahora mismo que me estáis escuchando a mí y yo os estoy viendo, mi cuerpo produce significados, quiera o no, porque culturalmente estamos hechos y hechas para que esto sea así. Y no es lo mismo que yo tenga este aspecto, esta vestimenta, que tenga otra. Todo eso produce significados, errados o no, pero en cada persona lo producen. Y lo mismo, vuestros cuerpos producen también en mí significados, involuntarios posiblemente, pero lo producen. El cuerpo como instrumento. Ahí vemos un conjunto de señores accionando objetos musicales. Y la participación musical femenina, pues, se limita a la danza y la exhibición del cuerpo, la típica danzarina medieval, que como veis, con unos movimientos ondulantes, imperantes, tenía que exhibirse, tenía que darse corporalmente el señor, detrás de su arpa, detrás de su fíbula, con tecnología de por medio, hacía otra cosa, ¿no? Estas danzarinas, muy frecuentes, pues en las escenas de Salomé y la entrega de la cabeza del Bautista y demás, ¿no? Sí, pues es verdad que estamos pues, en el siglo XII, ese capitel de San Pedro el Viejo de Huesca, pero no ha cambiado tanto la historia. A un señor se le permite ser feo y ser buen músico, una señora lo tiene más complicado, porque lo que le va a exigir el auditorio es otro tipo de cuestiones extramusicales, ¿verdad? No hemos cambiado tanto, a pesar de lo mucho que hemos cambiado en determinados aspectos. Y quería volver a otra iluminación preciosa de Sibila von Dombos, donde ahí veis el padre San Francisco, ella era clarisa, era de la orden franciscana, como le están comiendo a besos, San Francisco con sus estigmas, que es algo muy de historia de las mujeres, muy de las mujeres, los estigmas. Que a las santas en vida les hagan estigmas, o que a las santas en vida esos periodos prolongadísimos de ayuno, 40 días sin comer, solo alimentándose de la hostia consagrada, eso nos suena a otras fórmulas de rebeldía muy contemporáneas, como por ejemplo las huelgas de hambre. Es decir, cuando no tienes ocasión de hacer valer tu voz, porque no eres interlocutora válida, no se te escucha, pues utilizas el cuerpo para reivindicar
aquello que de palabra no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y esto son estrategias muy conocidas, las santas anorexias, este tipo de cuestiones, o los propios estigmas, ¿no? Esos trances en los cuales a las mujeres se les representaban los estigmas de Cristo, tal cual se le habían representado a San Francisco. Y quería que os fijaseis en estos fondos azules, en este caso tan empastados, tan poco finos, porque los vamos a ver después, esos fondos azules. O quería que nos fijásemos en representaciones maravillosas. Estos son manuscritos que provienen de monasterios femeninos y que seguramente, casi con toda seguridad, fueron iluminados por mujeres, copiados por mujeres y de autoría intelectual de las representaciones por mujeres, como estas preciosísimas escenas de la visitación con los niños in útero. El principal iconógrafo de la tradición cristiana, Émile Mal, un francés del principio del siglo XX, del cual bebemos todavía hoy, especialista también en la Virgen María, decía que le daba asco esta representación. Claro, le daba asco porque efectivamente pensad iconográficamente que no hay representaciones de hija y madre, hay representaciones de madre e hijo, pero son muy raras representaciones de hija y madre, porque claro, Cristo fue un niño y lo demás ya no importa. Entonces, claro, estas representaciones de dos señoras que no están trabajando, no están al servicio de ningún señor, no están ahí por méritos ajenos, están por méritos propios, pues él decía que le daba repugnancia. Eso de los niños representados en el pecho y demás, ¿no? Normal que le diera repugnancia a Émile Mal, ¿no? Felizmente hemos avanzado. Y aquí veis posiblemente a la comitente de la obra, es decir, a la clarisa que pagara el manuscrito, pues representada a los pies del mismo, ¿no? Volvemos a Sibila von Dommdorf. Esta cartela que ponía aquí debajo, Ectura est a sorores Sibila de Bondorf, orate deum proea. Esta pintura la hizo la hermana Sibila von Dommdorf, orad a Dios por ella, ¿no? Nuevamente vemos los azules y vemos una representación muy tradicional de la Edad Media, que es el Virgo Lactans, la Virgen lactante, dándole de mamar al niño. Una representación que en la Edad Media fue, insisto, ubicua. Por todos los lados se podía ver. ¿Qué pasa? Que a partir del Concilio de Trento, esa es una cesura brutal para la historia de las mujeres, el proceso conciliar de Trento, que tiene lugar a mediados del siglo XVI, de 1550, 1560. Las tetas se prohíben. Esto parece como las políticas de algunas redes sociales, ¿no? Mientras aumenta la violencia contra las mujeres, de repente el cuerpo de las mujeres pasa a ser erotizado, cuando antes no había ningún problema en mostrar a la Virgen dando de mamar al niño. Y por eso nos encontramos cosas como esta me la encontré en la iglesia de San Martín de Salamanca, una talla del siglo XVII, donde veis claramente, se ve hasta el pezón tallado, pero después le pintaron en una policromía posterior, pues como no querían que el pecho se descubriera, pues lo pintaron como si nunca hubiera existido. O esto que me encontré también hace poco en Turégano, esta representación que seguro que es deudora de Alonso Cano, porque en el Museo de Guadalajara se conserva este lienzo, pues aquí de repente también se le ha puesto públicamente el manto por encima. ¿Qué pasaba con mostrar un pecho? Y un pecho de una madre que amamanta al niño. Pues imaginaos qué pasó para que muchas de estas representaciones se destruyeran y otras se tuvieran que adecuar para que pasara la censura. En Alcozar, aquí muy cerquita, descubrimos, como posiblemente sepáis, al excavar unas piezas que habían sido enterradas, como es la tradición, ¿no? De enterrar las piezas sagradas, las representaciones sagradas que ya no están en uso, por lo que fue. Una pieza que ya era casi un muñón de madera, seguramente era una representación quizá de un obispo, porque parecía que podía tener una mitre y tal, pero sobre todo esto de aquí, que es parte de unas tablas, de un retablo, unas tablas pictóricas que además se habían enterrado, poniendo las partes de policromía una sobre otra, y Custodios y ayuda, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena y tal, conseguir salvar algo, ¿no?
pues el proceso de extracción de las tablas, según iban apareciendo, cómo se, bueno, pues se protegieron y tal. Pues al final lo que se pudo rescatar fue esto. Una representación donde vemos pues, a una figura desnuda, con un paño de pureza en la zona inguinal. Pues enseguida nos pusimos a pensar que podía ser eso y llegamos a la conclusión de que seguramente fue una representación de María Magdalena, que se representaba generalmente desnuda en la Edad Media y en la primera mitad del siglo XVI sin ningún problema, y que había sido amortizada después del Concilio de Trento, lo cual nos cuadraba con la secuencia que estábamos intentando reconstruir de la Iglesia en su conjunto, ¿no? Cuando se cambia la iconografía, cuando la información que nos daban los libros de fabricación. Bueno, me llamó mucho la atención en las edades del hombre que se celebró esto fue en el Burgo de Osma. No, eso fue en Soria, en la concatedral, esta representación de Juan de Illana, que pertenece a la parroquia de Liceras, y esta era la fotografía que estaba en el catálogo. Y de hecho el autor decía, bueno, lo que no está muy claro, porque parece que hay algo repintado, es si es pelo o si es una pelliza de piel de animal lo que cubre a Santa María Magdalena, ¿no? Pues claro, la ficha la hizo el autor antes de la intervención y restauración de la obra, porque la obra, una vez restaurada, resultaba claro pues que esto fue todo un repinte barroco para no mostrar pues, la figura de María Magdalena tal como había salido de los pinceles de Juan de Illana. Y evidentemente guardan una cierta similitud estas representaciones de María Magdalena con otras muy contemporáneas como la que nos apareció en Alcázar. Todo esto se prohibió. La vuelta atrás fue tremenda. Y la vuelta atrás fue tremenda y se nota hasta en la manera de nombrar. Otro tema muy actual. Frente a quienes se ríen de quienes intentan utilizar un lenguaje inclusivo que comprenda a unos y a otras. Pues en la Edad Media eso no se discutía. Es que estaba claro. Si era el rey y la reina, no ponían los reyes, ponían el rey y la reina. En el Fuero de Madrid, un fuero de 1202, vemos cómo se utilizan con mucha propiedad todas las fórmulas posibles. Aquí vemos que nos dice todo homine, todo hombre que hiriese a un vecino o al hijo del vecino con lanza. Todo homine. En latín, homo hominis significa persona, no significa varón. Si lo traducimos como hombre, como siempre se traduce, ya tenemos servido el lío. Porque entonces, ¿cómo sabemos si nos estamos refiriendo hombre masculino genético universal o varón? Ellos lo tenían muy claro. Si querían poner hombre, ponían vir. Si querían poner mujer, ponían fémina o mulier. Si querían poner persona, ponían homo. Porque en otros artículos del fuero, en cambio, toda panadera a la que le hallaren pan menguado, o sea, pan con demasiada agua, toda panadera. Ahí no dice panadera o panadero, lo cual nos da ocasión para pensar que era un oficio muy feminizado, porque en otras ocasiones lo que nos dice él, el tejedor o tejedora teja de trapo de lino 22 cañas, 22 varas, no sé qué, el tejedor o tejedora. Y así podríamos un sinfín de ejemplos, porque esto ocurre en todos los fueros medievales. El vinadero o la vinadera, el tabernero o la tabernera, y efectivamente nos vamos a finales del 15 y nos dice que mandaron que ninguna ni algunas personas sean usadas de vender su vino en casa de ningún regatón ni de ninguna regatona. Siempre se insistía en esta doble fórmula, para no confundir. De hecho, si nos vamos a listados de tabernas de Madrid, de finales del 15, contemporáneos, estas cosas, que vemos tabernas regentadas por la Toribia, por la Mujer de Pomar o lo que sea. Asimismo, ordenaron que no sean de vender a regatón o regatonas. Seguimos. Claro que había pintoras. Hoy no voy a hablar específicamente de pintoras, pero tenemos hasta representaciones, muy posiblemente autorretratos, pues de iluminadoras, que aquí vemos que se está autorretratando y tiene, pues si fuera poco también, un busto de sí misma, unas piezas, unas tallas seguramente que están esperando a ser policromadas y demás. Fijaos en estos azules, que antes lo veíamos también en Sibila Fondongo. Hace muy poco, en la prensa, esto creo que es del País, creo que era del País,
salió una noticia de una investigación de una mandíbula que había aparecido con restos de lapislázuli aquí incrustados, que lo ponían en relación precisamente con la tarea, bueno, pues de manipular. El lapislázuli era un bien preciadísimo precisamente para pintar, pero para pintar cosas de dinero. Si no se utilizaban azulitas y tal, el lapislázuli era... Bueno, pues ahí se había quedado incrustado un pequeño resto de lapislázuli en una mandíbula femenina, que es la propietaria de esa mandíbula. Y bueno, pues especulaban las autoras con ello. Y es maravilloso que se haya conservado, también me ciño a la ciudad de Madrid, unas ordenanzas que posiblemente no llegaron a ponerse en marcha, de 1543, ordenanzas del arte de la pintura de sargas. Parece que no se llegó a crear el gremio, pero conservamos 3 minutas, 3 borradores fechados el mismo día. Ahí estuvieron trabajando. En uno se habla de ningún pintor ni pintora, y en los otros 2 desaparece lo de pintora. Son del mismo día. ¿Qué nos está esto queriendo decir? Si en el primer borrador se habla de pintor o pintora y después solamente nos encontramos en el genérico masculino, pues está queriendo decir algo que cada vez vamos sabiendo mucho más. Todo lo que tiene que ver con el arte, y no solo con el arte, pero todo lo que se organizaba en torno a un taller, no solamente trabajaba el jefe del taller, el maestro, trabajaba toda la familia, trabajaban las mujeres de la familia también. E incluso cuando el maestro fallecía, si el hijo ya era mayor de edad, era el que asumía el taller, si no, lo asumía la viuda, hasta que el hijo fuera mayor de edad. Y ahí cada vez vamos conociendo colateralmente más nombres de mujeres que ahí estaban currando. Pero es que en los talleres en los cuales, por las casualidades de la documentación que ha quedado, no se conservan los nombres femeninos, sabemos que trabajaban también. Y eso incluso lo hemos visto en los pueblos. En los pueblos, antaño, el que tenía un oficio, también las mujeres trabajaban para el propio oficio, ¿no? Este artículo está a puntito de salir por si alguien quiere saber un poquito más de este documento, ¿no? Iluminadoras y copistas, al igual que iluminadores. Aquí lo tenemos en este manuscrito de 1512, una representación preciosa donde está un copista, donde está una copista y donde se nos dice en esta cartela Nicolaus Berchi, iluminista, iluminador del emperador, y su mujer Margarita. ¿Qué hacía Margarita? Exactamente lo mismo que hacía el iluminador, lo mismo. O tenemos códices maravillosos como el Codex Gisle, llamado Gisle de Gisela, porque en el primer folio, aquí vemos Gisle, aquí lo tenemos, Gisela. Y en el explicit, en la última página, tenemos una inscripción maravillosa que dice: este libro precioso, Istus Egregium Librum, scripsit, lo escribió, illuminavit, lo iluminó, notavit, lo anotó musicalmente, impaginavit, un códice previo a la escritura tenía que impaginarse, aureis literis et purvis imaginibus decoravit, con letras de oro y con imágenes bellísimas, lo decoró la venerable y devota monja Gisela de Kersenbroek en su memoria, año 1400, cuya ánima requiescat in santa pace anno. Todo ese códice, por tanto, se debe a una mano femenina. Tenemos la suerte de que se conserva el último folio, el explicit, cosa que en miles de manuscritos, pues eso no se ha conservado. O tenemos aquí a Claricia, responsable, en este caso, pues de un salterio de finales del siglo XII, o en este caso a Buda, responsable de otro manuscrito, Buda Peccatis Mulier Scripsit et Pinxit, un libro, lo escribió y lo pintó, lo iluminó. Igual que la importancia de nombrar bien, que vamos perdiendo, si hay ellos y ellas, conviene que los historiadores, conviene que las personas refiramos a ellos y a ellas, es la importancia de identificar bien. ¿Qué están haciendo estas simpáticas monjas? Si lo ve una persona poco avisada, pues dirá, bueno, pues no están haciendo nada, en especial están ahí unas cuantas monjas juntas. Es una escena musical. Es una escena musical. Lo sabemos por dos cosas. Primero, porque en ese mismo manuscrito
estas monjas tan graciosas con los coloretes, están cantando de un códice, de un cantoral. Pero si nos vamos a esta representación de antes, es que lo que está haciendo la cantor, la monja central, señalando con el dedo la mano, está señalando la mano guidoniana, lo que llamaban la mano de Guido, que era como se aprendía a solmisar en la Edad Media, como se aprendía el solfeo. Esta es una mano guidoniana, hay miles, porque era una manera pues, para saber transportar, bueno, no me voy a meter ahí, pero una manera muy curiosa para aprender solfeo, ¿no? Cuando no existían las notas tal como las llamamos hoy. Pero aquí me quiero extractar qué pone debajo de la mano guidoniana. Y lo que pone es una escala con notas escritas en letras, como el sistema actual sajón, que no dice do, re, mi, fa, sol, la, si, sino A, B, C, D, E, es igual. Y son las tesituras de la voz humana, de la más aguda a la más grave. Y va marcando vox infantilis, la voz de los niños, vox puerilis, la voz de los adolescentes, vox juvenilis, vox virilis, ojo, porque aquí no dice vox hominis, que es lo que esperaríamos. La voz no, la voz en su plenitud es una voz varonil. Aquí no dice hominis, es la vox viril, porque ya después viene la vox senilis. El único adjetivo que está generalizado es este. Los otros valen igual para varones y para mujeres. Y esto me recuerda a un libro del franquismo, Enfermedades y trastornos de la vida conyugal, de un médico, Adrianus Bander, donde preguntan, ¿tiene usted algunas características poco varoniles? Si teníamos características poco varoniles, pues nos teníamos que preocupar. Y una de las características poco varoniles era tener la voz aguda, ¿no? Todavía hoy, en los telediarios, cuando se quieren dar noticias que transmitan veracidad, se va a utilizar una voz masculina por lo general grave. En los anuncios, el detergente con las partículas de no sé qué será una voz en off y masculina. El que dice lo suave que lavas será una voz femenina. Son trucos que los publicistas manejan muy bien y que arrancan de todos estos orígenes. Hay que saber identificar bien, en un folio del manuscrito de las huelgas de Burgos, de un códice musical, uno de los 4 más importantes de polifonía del ars antiqua en la Edad Media, hay una pieza que es un unicum. ¿Qué significa un unicum? Que no se repite en ningún otro manuscrito medieval, solamente está en este. Es una pieza fúnebre, un plantus, un llanto fúnebre, homonialis Poncio Burgensis, o monjas de la congregación de Burgos, en las huelgas están Burgos, y tiene un remus en la parte de arriba, una glosa. Esta glosa, que había sido leída desde los años 30, yo creo, y así lo publiqué en su momento, que es precisamente la declaración de autoría de quién ha compuesto esta pieza, de la que no se conserva ninguna más en ningún lugar, porque además está dedicada a las monjas de las huelgas. Y bajo mi punto de vista está compuesto por doña María González de Agüero, que en ese momento era abadesa del monasterio, pero la tenemos documentada como cantora durante mucho tiempo atrás, la encargada de la escuela cantón de música de las monjas. Es más, sabemos por las consuetas, los libros por los cuales el monasterio se regulaba, cómo habla de la cantora en diferentes ocasiones, y del papel de la cantora y de cómo las monjas también cantaban, cosa que antes se ponía en duda. De hecho, el Códice de las Huelgas, que es un monumento a la polifonía, se decía que era solo para los capellanes del monasterio, porque las monjas serían incapaces de cantar una polifonía tan compleja. Bueno, pues aquí vamos viendo cómo seguramente no eran tan incapaces de cantar una polifonía tan compleja. Y es que conservamos otras fuentes. Esto es un profesional de principios del siglo XIV, donde se nos habla en estas letras encarnadas, que son como anotaciones, acotaciones al margen, dues sorores pos evangelii intra fores monasteria antrice monite, que 2 hermanas, después del evangelio, entren desde fuera, seguidas por la cantora. Claro que interpretaban ellas la música. El gregoriano, siempre nos imaginamos como unos monjes de Silos, pero es que el gregoriano no es como el soberano. Cosa de hombres, el gregoriano era cosa de hombres y de mujeres. Y casualmente había más monasterios de mujeres que monasterios de varones. Recordemos que la mayor parte de los manuscritos medievales son anónimos.
Y anónimos no significa que los haya escrito un anónimo, es que muchos, hoy hay razones para sospechar que seguramente es una anónima la que los ha estado confeccionando, pensando y, por supuesto, redactando. Pero claro, carecemos de tradición de pensar que eso es posible. Si yo no me creo que es posible que las mujeres sean iguales a mí, pues difícilmente voy a ir a los documentos pensando que me puedo encontrar que las mujeres han hecho cosas como las que han hecho los varones. Ex nihilo nihil, de la nada no se saca nada, decían, ¿no? en un refrán muy antiguo. Por eso me encantó un disco precioso que habla de un memorial gregoriano a las mujeres víctimas de violencia. Entonces son una serie de letanías contemporáneas, pero que copian las letanías medievales, hablando de las mujeres que diariamente mueren por violencias ejercidas por los varones, ¿no? Cosa que en la tradición del canto no existía. Ahí tenemos, bueno, no hay espacios de conmemoración ni rituales de duelo para mujeres que han sufrido. O me encantó también, conocemos todo el mundo, evidentemente, ¿no? Este fresco famosísimo, ¿no? Fresco de Leonardo, de la Última Cena. ¿Recordáis el pasaje bíblico? La Última Cena. Jesús tomó el pan, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos, tal, después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia, lo de todos, la sangre de venganza, el perdón de los pecados, y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, ¿qué hicieron? Salieron para el Monte de los Olivos. Pues bien, un pintor contemporáneo de Gandía pensó sobre esto y tiene una serie de lienzos. El primero lo tiene expuesto en la iglesia de los Escolapios de Gandía, y pensó exactamente lo mismo que pensaron los del memorial también, ¿no? Dijo, ¿qué pasó inmediatamente después de que acabó la Última Cena? El texto dice, salieron para el Monte de los Olivos. Él decidió reinterpretarlo de otra manera. Dijo, no, pues después de la Última Cena lo que pasó es, pues claro, pues que había que limpiar, porque como todos se fueron para el Monte de los Olivos y dejaron ahí la tostada, ¿no? Entonces alguien tenía que hacer eso. Bien, es un lienzo que a mí me parece magnífico, no solamente por la idea, por todas las referencias metapictóricas que tiene. No sé si lo veis bien, aquí esta bagueta es una especie de préstamo de Pierre Mondrian, porque en la tradición pictórica, pues esos pintores decían que las pinturas de Mondrian, los lienzos de Mondrian no valían ni para pegar los suelos. Hay el perro de Goya, citas de Sorolla. Bueno, a lo que vamos es que esto viene a ser también más de lo mismo, es decir, mujeres cuidando el patrimonio, que es lo que nos encontramos tradicionalmente, es lo que nos encontramos muchas veces en los libros de fábrica, a la vez que te decían que no toquen las sacristías, que no entren a no sé dónde, salvo para limpiar. Que limpiar es mantener, limpiar es traer al día de hoy. Todo esto ha sido posible, pues gracias, entre otras cosas, a estas manos, ¿no? Y es que esto nos lo encontramos por doquier, mujeres trabajando voluntariamente, con mucha edad, muchas de ellas, que les cuesta ya moverse y que ahí están bregando, pues para que después los urbanitas vayamos a los pueblos y veamos el patrimonio en condiciones, ¿no? Un historiador, no, un filólogo, un antropólogo norteamericano tuvo la sensibilidad de recogerlo en un artículo que trataba de otra cosa, porque él venía a recoger romances y tradición oral, y pasó por la iglesia de Torreblacos y se encontró una inscripción romana que publicó, pero nos cuenta, como buen antropólogo, el contexto de descubrimiento. Encontramos a casi todas las vecinas de esta pequeña población reunidas en la diminuta iglesia de San Pablo, barriendo y fregando el suelo de aquel templo. Después de pasar varias horas recogiendo en nuestros magnetófonos el repertorio de poesía tradicional de las cantoras del pueblo, es decir, las mujeres siempre como guardianas, vigilantes y amantes, pues de esto que hoy llamamos patrimonio cultural, sea material o inmaterial, como esta manifestación que en 1911 se hizo en un pueblo de Zamora, en Villafácila, por creer que el cura había vendido a cierto anticuario una efigie de Jesús Nazareno. ¿Y quiénes salieron? La mayoría de las mujeres y niños en manifestación. Los señores estarían más ocupados en la taberna con sus cosas, ¿no? Es decir, son quienes han defendido el patrimonio y quienes históricamente lo hemos defendido. Y ya
Termino, para no hacer esto demasiado largo, y termino con una curiosidad, que es curiosidad de verdad, porque yo no tengo la respuesta. Entonces la voy poniendo, pues cuando me quieren oír, porque lo mismo a alguien se le ocurre algo más inteligente de lo que se me ocurre a mí. Un día estaba preparando ya hace unos años una charla sobre canto cisterciense que me habían encargado y estaba viendo manuscritos en línea a través de internet, ¿no? Estaba pues mirando manuscritos musicales y bueno, pues no sé si habéis consultado manuscritos por internet, pero bueno, pues es cómodo, pero bueno, la pantalla también tiene el tamaño que tiene y vas pasando los folios de manera rápida, ¿no? Porque vas viendo a ver si hay algo que te interesa. Y en esto iba pasando folios, y volví para atrás y digo, algo me extrañó en un folio que vi que yo no sabía entender qué era lo que me extrañaba. Este es el fragmento del folio, es un Atelebabi para el primer domingo de Adviento, una antífona de un gradual cisterciense que procede de un monasterio de Ebrach, en Franconia. Y vi esta letra capitular, esta letra capital, iluminada, y algo me extrañó, que no sabía yo qué era. Entonces decidí descargarme un poco el folio, que es que veo algo raro. Y lo que había raro, bueno, sí, ahí veía que la monja cisterciense que sostiene una filacteria, es decir, una cartela para contener texto, con letras propias de 1318, se había puesto el nombre de esta religiosa, Beatrix, la cual ya también puede dar unas pistas de quién ha hecho ese manuscrito o quién lo ha decorado, ¿no? La tal Beatrix. Pero, como veis, se la pusieron una delante y una letra detrás, que por el aspecto son letras del siglo XVI, unas letras que se ponen con posterioridad, unos 2 siglos después de haberse confeccionado este manuscrito. Y lo que queda, si lo transcribimos, es eso, Virgo, es decir, la monja, Beatriz, cum barbam, o cum barbas, lo mismo me da. La monja Beatriz con barba. Y claro, entonces empecé a ver que ya sé lo que me había extrañado. Si nos vamos a la iluminación entera, es que le habían rasurado. Yo no he visto manuscrito físicamente, porque está en un archivo alemán y lo he visto solamente a través de internet, pero le habían rasurado pues, con una cuchilla los rasgos que tuviera por aquí y efectivamente pues habían dejado de la pobre monja Beatriz, pues una monja Beatriz que parece un Papá Noel, ¿no? que era lo que posiblemente me extrañara a mí. ¿Qué podemos extraer aquí de conclusión? Yo no lo sé. O sea, no lo sé qué conclusión podemos extraer, pero que toda la cara está desfigurada voluntariamente para que parezca otra cosa es claro. Igual que la adición de las letras cum barbam. Hay toda una teoría también en la orden benedictina y por tanto en la cisterciense entre hermanos legos, que eran los hermanos que no hacían todos los votos, y los hermanos ya profesos, sobre el tema de las barbas. Las barbas estaban más asimiladas a los oficios serviles, oficios de baja condición, y ya sabemos también que las barbas o la pilosidad en relación a las mujeres no tiene la misma consideración que en relación con los varones. Pero quién hizo esa intervención sobre el manuscrito y con qué fin es algo que se nos oculta. En fin, yo siempre he dicho que si a mí me hubieran dado a escoger una época para vivir y me dan a escoger entre el siglo XIV y el siglo XVII, no lo hubiera dudado, si soy mujer, no lo hubiera dudado. Creo que sin magnificar ni idealizar la Edad Media, las mujeres gozaron de más libertad, no digo que fueran libérrimas, de más libertad que la que gozaron en el siglo XVII y más en un país como el nuestro, con una contrarreforma brutal que supuso un retroceso de formas de libertad femenina sin precedentes. Todas las formas y fórmulas de religiosidad libre que venían existiendo, las beatas, las beguinas, mujeres con una agencia potentísima, que vivían en entornos urbanos, que eran consideradas santas vivas, etcétera, etcétera, se acabó con Trento. La primera vez que se impone la clausura efectiva, por supuesto para las mujeres, es con Trento.
Se había intentado desde el año 1098, que ya hay una bula, la bula Peliculoso, donde se intenta encerrar a las mujeres. Pero no se consiguió nunca, jamás. Todo esto que vemos en muchos conventos, monasterios, esto no es medieval. Cuando hablamos de la edad oscura, la quema de brujas, todas estas tonterías que a veces decimos, hubo quema de mujeres en la edad moderna, no en la edad media. Los pinchos, los tornos, esta imposibilidad que parece que el cuerpo femenino es pecaminoso si lo ve un señor. Coño, pues no le mires. O ponle algo que le tape los ojos. ¿Por qué se tienen que esconder ellas? Porque las normas evidentemente las hicieron los señores. Eso es claro. Todo eso no es medieval. Los tornos, los pinchos, los tejidos para que no se vea el cuerpo de las mujeres. Eso no es medieval. Eso responde al proceso conciliar de Trento, a este areópago de señoros, todos reunidos para decidir cómo se tenía que organizar la sociedad en la cual mandaban sobre ellos y sobre ellas. La historia lo que nos demuestra es que a veces vamos para adelante y otras veces vamos para atrás. En unos tiempos como los que corren, preocupantes, todas estas enseñanzas, ojalá las tengamos claras. Muchas gracias.